Bendiciones, hermanos. Miren, un hermano que pues nos ayudó mucho a mi esposa y a mí, ya les conté de él muchas veces, eh, nos ha sugerido y les sugiero, ¿no? Igualmente, que escriban la Biblia. Yo estoy escribiendo Mateo, ya escribí desde Tito hasta el Apocalipsis, me parece, y ahora estoy en Mateo. Y me parece muy interesante todo lo que ya estoy en el séptimo capítulo, en el octavo. Pero fíjense lo que empecé a descubrir cuando empecé a escribir Mateo. Primero, Mateo te habla de la genealogía, de dónde viene, de dónde proviene Jesús, después de cómo nace, después de lo que hicieron las matanzas de los niños en Jerusalén, ¿no? Después te habla de Juan el Bautista, del principio del camino de Jesús, ¿no? Juan es la voz en el desierto que prepara el camino del Mesías. Y te platican de ello, ¿no? Después te platican de cómo Jesús fue con Juan el Bautista a bautizarse y Juan le dice, pues tú qué haces aquí. O sea, ¿por qué? Porque el bautismo de Juan, recordemos que es un bautismo de arrepentimiento. Y pues Jesús, como se lo dije en algún otro video, Jesús, ¿de qué se tenía que arrepentir? Era perfecto, era santo, era justo. O sea, en la tierra, pero el mismo Jesús le contesta, yo tenía que venir aquí para cumplir todo lo que está escrito, para que se cumpliera toda justicia, todo lo que estaba escrito. Y se lo contesta Juan el Bautista. Y después vemos que él salió de las aguas, es lo que nos enseña la palabra, y de ahí, ya saben, el Espíritu bajó, Dios dijo, él es mi hijo más preciado, me parece, o algo así, estoy parafraseando, dirían. Y después llega cuando el Espíritu lo arrebata, 40 días y 40 noches en ayuno, sin comer y beber. Y después viene la, las, la tentación de Satanás. Ajá. Que aquí me quedo, y esto es rápido y vamos a tratar de verlo más o menos detallado poco a poco, pero en otros días. Aquí quiero eh, hacerle tres cosas. Creo que ya hice un video de ello, pero una de esas cosas es que las primeras dos veces que tentó Satanás a Jesús, Jesús, digamos, porque yo sí creo que sí sabía, digamos, nunca le dijo Satanás, vete de aquí, le contestaba con la palabra. Pero la última vez, cuando él dijo, te doy todo lo que hay aquí, si me adoras, fue cuando él dijo, Satanás, vete de aquí. ¿Por qué? Porque ahí vemos que Satanás siempre quiere la adoración de uno, la postración. Quiere que nosotros digamos, Él es, cuando lo que tenemos que hacer es decir y confesar con nuestra boca, porque lo enseña en la Escritura, con nuestra boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Con tu boca estás confesando que Jesús es tu Señor y Él te va a salvar. Ese es lo que tienes que hacer. Y con tu corazón crees para que te limpie. Por eso dice con un corazón contrito y humillado, porque con tu corazón crees que Él te va a perdonar. Con tu corazón estás diciéndole a Él, perdóname por hacer esto. Te arrepientes de corazón, no de tu mente, de tu corazón, con tus sentimientos, con el sentir de que estás arrepintiéndote por lo que sabes que hiciste contra Dios. Es algo un poco complejo, pero bueno, lo siguiente que quiero recalcarles en esto es que yo creo, muchos pastores lo enseñan así, y yo lo creo, que Jesús estuvo 40 días en el desierto, 40 días y 40 noches como Moisés. ¿Se acuerdan? Moisés estuvo hasta 2 veces. Moisés estuvo con Dios escribiendo. Entonces, muchos dicen, y yo sí lo creo, que Jesús estuvo eh, leyendo la Biblia, aprendiendo, no porque no lo supiera, porque muchos dicen, no, es que como crees Jesús
leyendo la Biblia, pues si el que inspiró a las personas a escribirlo, a Moisés y a todos, fue el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le bajó a Jesús, ¿no? Después de salir del agua, dice que el Espíritu Santo se postró en él y bajó y descendió. Entonces todo el mundo dice, no, es que no puede ser porque pues, el Espíritu Santo estaba en él. Pero recordemos, yo estoy, eh, esto es algo ya mío, personal, que si alguien piensa que estoy mal, pues puede decírmelo con toda confianza. Eh, Jesús era todo hombre y todo Dios. Pero recuerden, nosotros somos templo de Dios. Pero el Espíritu Santo no vive dentro de nosotros completamente. O sea, todo el Espíritu Santo no está dentro de mí. Está dentro de mí el Espíritu Santo, sí, pero no está todo. Porque es algo que no tiene una medida. Es algo que no se puede em, medir. Es algo extraordinario. Pero al mismo tiempo, como se lo dije en algún otro video, la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios lo tiene Dios. Porque Dios es espíritu. Pero en un cuerpo no cabe. Se lo dije cuando hablé de Salomón. Él era muy sabio. Salud. Es que aquí está mi esposa. Este, era muy sabio, pero no tenía toda la sabiduría de Dios. Y no es que Jesús no la tuviera, porque muchos pueden decir que es Dios, sí, pero recuerden, y vamos a recordarlo una vez más, él era también hombre. Yo sí creo que no tenía todo el conocimiento claro en ese momento. Y que estuvo con el Señor, o sea, con el Padre, con el Padre, el Hijo con el Padre en una comunión 40 días para ver exactamente como, digamos, como definir, como afinar los detalles, digámoslo así, ¿no? Para que no se escuche un poco extravagante. Pero estuvo ahí y nos recuerda muchas cosas. Moisés estuvo 40 días y 40 noches escribiendo. Primeramente estando con el Señor y hablando, y la segunda vez escribiendo todo lo que Dios ya había escrito. Y vemos cómo el pueblo de Israel 40 años estuvo en el desierto. Entonces, para mí es algo muy, algo que hay que tomar muy en cuenta, porque puede ser, muchos dicen, es que tienes que sufrir 40 días en el desierto, o 40 años, o 40 esto, 40 aquello, pero yo creo que tienes que vivir eh, ciertas cosas que el Señor ha vivido. Él estuvo en comunión, en ayuno. Para aquellos que dicen, no, es que el ayuno es para debilitar la carne nomás. No, el ayuno es para muchas cosas, sirve para muchas cosas. Y Jesús te lo puede demostrar aquí. Pero, y lo tercero que es para mí muy importante es lo siguiente. Dice nos enseña la escritura, después de que Satanás se fue, porque Jesús le dijo, vete de aquí, Satanás, porque solo a tu Dios adorarás, dice la escritura, dice, y en ese momento él tuvo hambre. Y como les dije, él era también hombre, era un ser, no como nosotros, pero sí semejante a nosotros. Y lo dice aquí, tuvo hambre. ¿Quién tiene hambre? Yo les puedo asegurar que Dios, el Padre, el Espíritu, no tiene hambre, porque Él es Espíritu, no come algo, no come como nosotros que el bistecito, que el taquito, la torta o la empanada o la carne asada, etc. Y igualmente el demonio, Satanás o como quieran decirle, tampoco come. Tampoco creen que los demonios van y oran. No, por eso necesitan un cuerpo para hacerlo, para disfrutar, para sentir ese placer en ello, en la carne, porque ellos estuvieron antes, yo sí creo que ellos estuvieron antes cuando bajaron del cielo, cayeron, los ángeles caídos tuvieron un cuerpo en el diluvio, se murieron y quedaron sus espíritus. Por eso se hablan de espíritus como el de Jezabel. Jezabel es una persona, una mujer, que en ella vivió un espíritu maligno
Y cuando ella murió, por eso se le quedó el nombre de Jezabel a ese espíritu. Pero vete a saber qué espíritu sea, ¿no? Pero bueno, entonces nos dice aquí la tentación y todo, ¿no? Y después, aquí, nos habla de la multiplicación de la. Y después de la tentación empieza el ministerio de Jesús, empieza él a predicar. Pero miren todo lo que tuvo que pasar primero Jesús para predicar. Se bautizó en agua, fue tentado por Satanás, estuvo en ayuno 40 días y 40 noches. O sea, tres cosas le pasaron a él que yo creo que todos tenemos que ver, ¿no? Y en esa, por eso aquí dice, lleno del Espíritu Santo, lo transportó al desierto. Y al final dice, y lleno del poder del Espíritu Santo empezó a predicar. Para las personas que a lo mejor, y no es porque uno quiere que hagas 40 días de ayuno, ¿verdad? Para nosotros creo que también es algo importante recalcarlo para un ser humano. 40 días sin agua no es posible. Hay estudios científicos que dicen que más de 15 días sin agua, sin líquido, o creo que nada más eran 10, perdón, el ser humano muere. Sea quien sea, perro, gato, humano, mujer, o niño, quimera, como dicen hoy. Pero bueno, 10 días. Y él soportó 40 días. Para que vean que era hombre, pero también era Dios. ¿Quién puede soportar 40 días sin tomar agua o sin comer? Pero bueno, entonces después nos habla de que empezó a predicar y del sermón del monte, que viene aquí muchísimas cosas. Muchas, estas 9 cosas del sermón del monte son muy importantes. Muchos dicen, es que hay que fijarse mucho en el sermón del monte porque de ahí viene todo. Y sí, pero lo importante es lo que les voy a decir ahorita. Entonces, bueno, enseña de las que somos sal, que somos luz, el sermón del monte, somos sal, somos luz, acerca de la ley, que él vino, que si tú piensas que él vino a quitar la ley, estás mal, pero también te dice, aquí, te dice, la ley fue hecha para que tú te des cuenta de lo malo que eras y de que no la puedes cumplir, no para que la sigas, porque aquí Jesús lo dice, fue hecha como un yugo, que él vino a deshacer ese yugo, para poner el suyo que es liviano. Ujú. Bueno, y después nos enseñan muchas cosas del enojo, del adulterio, del divorcio, del juramento, acerca de la venganza, de amar a los enemigos, de dar a los necesitados, que es lo que les decía. Aquí te enseña que tienes que dar, pero no es lo principal que Dios te dice que hagas. Lo principal es ve y predica las buenas noticias. Está bien que des, sí, está bien, pero no hagas tu vida y no hagas una religión sobre esto. Acerca de la oración y el ayuno, del dinero que no puede servir a dos amos y las posesiones, que no nos debemos de preocupar por lo que tenemos que vestir o si tenemos que comer y que tengamos que ver a las aves, que sus plumajes, ustedes ven los plumajes, por ejemplo, del pavo real, de, de las garzas, de los cisnes. Tienen con qué taparse, tienen su pelaje, igual los animales, ven al león, ven al oso, ven a los gatos, a los perros, tienen con qué vestirse, ¿no? Y vamos al séptimo, en donde yo me quedé. No juzgues a los demás, ¿no? Porque si no seas juzgado tú. La oración eficaz, que es muy, muy, bueno, me pareció muy importante, porque nos habla de que eh, Dios nos va a dar cosas buenas. No nos va a dar lo que queremos, ni cuando lo queremos, ni como lo queremos. No, no dice eso. Dice, Él te va a dar cosas buenas si las pides. Pero primero te está ordenando y te está diciendo muchas otras cosas. Y bueno, la regla de oro que trata a los demás como quieres que te traten a ti y cumplirás la ley y los profetas. eh, la puerta angosta, el árbol y los frutos, que si un buen árbol
Un buen árbol da buenos frutos y un mal árbol no da buenos frutos. Y ahí las acciones de esas personas son los frutos. Es lo que les decía, los frutos, el gozo, la paz. O sea, todo lo que hacen esas personas son lo que un buen cristiano, un buen creyente, un buen hijo de Dios es lo que hace. No lo contrario, no las obras de la carne. No la ira, no el enojo, no, no, eso es otros, esos son los malos frutos, son malos árboles. Ajá. Y los verdaderos discípulos, edificar sobre, bueno, conocemos la historia de el que edifica su casa en la roca y el que edifica su casa en la arena. Pero aquí le decía a mi esposa, aquí lo dice muy claro, el que oye y hace, oidores y hacedores. No dice vamos a ser oidores o hacedores, no. Oidores y hacedores. Hay que oír y hay que hacer, porque aquí lo dice. En esta parábola lo dice. Dice el que oye y hace lo que escuchan que yo les digo, esos son los que edifican en la roca. Pero dice aquí, los que oyen, pero no hacen, son los que edifican en la arena. ¿Vieron? Todos son oyentes, todos oyen, pero hay unos que hacen y otros que no. Como la parábola del hijo que le dice el padre, ve a hacer esto sí, y no lo hace, y le dice al otro, a su otro hijo, y le dice no, pero sí va y lo hace. Oyen, pero no hacen, y oyes, pero sí haces. Y bueno, fíjense, aquí acaba, en el 7, ajá, sobre lo que dicen. ¿Por qué? Porque antes ya había dicho él todo lo que le leí, desde el Sermón del Monte hasta esto. Jesús estuvo, repite, muchas, hablando, y tú estabas oyendo. Y aquí Dios te dice, ¿ya oíste lo que te dije? Hazlo. Y es ahí donde uno dice, ay, no. Y yo, ¿por qué? Yo no tengo tiempo, yo no tengo esto, yo no tengo aquello. No, pues mejor me dedico a ir a las calles con un plato de comida y se los doy a los indigentes, y yo sé que eso hace sonreír a Dios, y ya lo tengo contentito, y se me acabó. Y ya, es lo que hago todos los días, y yo me siento bien contento, y Dios también está bien sonriente porque ya hice lo que, pues no, aquí claramente te está diciendo, antes de esta parábola de que siembra en la roca y en la arena, te está diciendo Dios todo lo que tienes que hacer, y lo vamos a ir viendo y desmenuzando poco a poco en este pequeño estudio de Mateo. Pero, ¿se imaginan? Léanlo, lean los primeros 7 capítulos de Mateo y vean, desde el Sermón del Monte, que empieza en el 5, fíjense, 5 y 6, 7, 3 capítulos enteros, Jesús habló al pueblo. No para Jesús de hablarles. ¡Wow! Y termina diciendo, el que oye y hace. Qué importante es eso, ¿no? Eso para mí es muy importante. Yo dije, wow. Porque cuando yo escribo, cuando está hablando Dios o Jesucristo, yo lo pongo en rojo. Y esos 3 capítulos están en rojo, porque no paró Jesús de hablarles. ¿Cuánto tiempo se llevó? No lo sé. Yo me llevé casi como 3 horas y media escribiendo todos esos capítulos. ¿Se habrá tardado tanto en hablar y en explicar? No lo sé. Pero léanlo, porque ahí Él te dice todo lo que Él quiere que hagas. Y después te dice, en lo último del 7, ¿ya oíste? Ve y hazlo. No solamente te dice una cosa, no solamente dice, ve y dale al necesitado, ¿no? Ahí te habla del perdón, te habla de que tú eres sal, de que tú eres luz, de que los que son bienaventurados, bendecidos, los que Dios va a traer a su reino, los que realmente van a estar en su reino, lo dice en las bienaventuranzas. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados.
Ahí no te dice el que haga justicia y le lleve al menesteroso será súper bienaventurado. Dice, no, ahí dice, el que tiene hambre y sed de justicia será saciado. El que está, me parece, como les dije, no me acuerdo muy bien, pero dice, el que está triste, está llorando, será consolado. Porque Dios te está hablando, en estos capítulos te está hablando de lo que Él quiere para ti y que tú lo vayas y lo hagas. Sé sal, sé luz. No puedes esconder una lámpara debajo de una mesa, debajo de una cama, no la puedes guardar en un cajón. Si no, no estás cumpliendo el propósito de la lámpara, que es alumbrar, como la que yo tengo aquí, que me está alumbrando. Entonces, lean esos tres capítulos, 5, 6 y 7, y vean lo que Dios quiere. No es una sola cosa, hermanos. El pedir perdón, el perdonar a tus enemigos, el orar por tus enemigos, los que te persiguen, dice, ora por los que te persiguen, bendice a tus enemigos, porque ama a tus enemigos, porque ¿qué hay de que ames a tus amigos? Amas a tus amigos y ¿qué? ¿Ya con eso crees que ganases el cielo? No. Y aún así, dice, ve y bendice a tus enemigos, ora por tus enemigos, y tampoco te dice, y vas a ganar el cielo, tampoco lo dice así. Pero Dios te está mandando a hacer algo. Jesús dice eso. Y para mí es impresionante. Para mí es impresionante porque en el 8 ya empieza a sanar. Entonces, se imaginan desde el 5 que es el Sermón del Monte, hasta el 7. Vamos a ver, ¿cuántos capítulos tiene el 7? Tiene 29 capítulos. Y en el 30, sí, 29 y en el 24. 5 capítulos al final te hablan de si oyes y haces. Edificas en la piedra. Si no oyes y no haces, edificas en la arena. Y todos los demás, 23 capítulos del 7 más el 5 y el 6, te dicen lo que Dios quiere de ti. Impresionante es la Biblia. Impresionante. Entonces yo te recomiendo, hermano, lee el 5, estúdialo, lee el 6, estúdialo, lee el 7 y estúdialo. Y al final, sé como el que construyó en la roca, oidor y hacedor. El que oye y hace. Miren, se los voy a leer aquí, dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, porque ya te había dicho, ya, Dios ya te había enseñado, ya te había hablado en 3 capítulos, y ahora quiere que tú seas sabio y apliques todo eso que te dijo Jesús en tu vida. Bueno, perdón si es un poco largo. Dios los bendice.